hay una pregunta en mente que el autor nos está llevando a reflexionar. Y la pregunta es, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Todo el contexto del capítulo 7 se desarrolla alrededor de una fiesta de los tabernáculos celebrada por los judíos, celebrando el tiempo de la provisión que hizo Dios durante los 40 años que la nación estuvo en el desierto antes de venir a la tierra prometida. Y también celebraban este tiempo de los tabernáculos en señal de la bendición de Dios para sus cosechas en el momento. Jesús es el centro de atención de esta historia y los judíos son los que están procurando matarlo. Sus hermanos están procurando de que Él se dé a conocer a pesar de que no creen en Él. Y el tiempo del Señor Jesucristo es resaltado varias veces durante este capítulo para entender que Él es el Señor soberano sobre todas las cosas, incluyendo el tiempo. Jesús llega a la fiesta sin ser anunciado y comienza a enseñar de una manera que la gente quedaba impresionada de Él. ¿Cuál es el problema? El continuo rechazo del pueblo, de la nación, de los judíos, como los suyos a quienes vino y los que no les recibieron. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que se presenta en este capítulo? Lo que ocurrió en el capítulo 5, cuando Jesucristo, de su voluntad, sanó a un inválido, a un enfermo de 38 años, que estuvo inválido por 38 años, pero lo hizo en el día de reposo. Para este entonces, cuando nosotros entramos en esta fiesta de los tabernáculos, podemos medir el tiempo. Ya han pasado 3 años del ministerio de Jesucristo. La nación no ha podido aceptar a Jesucristo como su Mesías, como su prometido, porque no cabe en ese modelo de rey que ellos están esperando para poder destronar a los romanos que están oprimiéndolos. Para este momento, Jesús ha sanado a todos los enfermos, ha librado a todos los endemoniados que le han traído. Ha dado vista a los ciegos, ha limpiado a los leprosos, ha levantado a los paralíticos de su lecho de muerte, ha callado la tempestad, ha alimentado a miles, ha caminado sobre las aguas, ha hecho prodigios y milagros en cantidad. Es el varón aprobado por Dios, testificado por todos estos prodigios y señales entre los judíos, con maravillas, con prodigios, señales que nunca jamás se había podido ver. Pero al parecer no cabe en el modelo, en el ideal que tiene la gente que debe de ser su Mesías, su libertador, su héroe que va a venir a sacarlos de la opresión del Imperio Romano. Entonces, este hombre para la nación es un impostor y lo acusan de esto. La pregunta para nosotros es, ¿Jesucristo es un mentiroso, loco, endemoniado o es quien dice que es? ¿Quién es este hombre realmente? Y eso es lo que vamos a ver en este día. Vamos a ver 3 realidades del Evangelio que nos presenta la advertencia, la invitación y la reacción, la respuesta de todo un pueblo.
Vamos a ver punto número 1, vamos a leer los versículos 32 al 36. Los fariseos, capítulo 7, versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? ¿Que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Aunque Juan está resaltando la ignorancia de la ceguera espiritual por la incredulidad de este pueblo de rechazar al Mesías, en cierta manera, muchas de esas sospechas que acabo de leer acerca de los griegos y acerca de dónde se irá Jesucristo, vinieron a ser ciertas, en el sentido que más tarde el Evangelio llegaría a las afueras de Israel, a donde están dispersos los judíos y donde están los griegos, que son los gentiles, y a los rincones de toda la tierra. Nuevamente Jesús descubre las intenciones de estos principales, de que ellos quieren que sea arrestado y llevado por este cuerpo de policía, de alguaciles, policías del templo, pero en realidad en muy poco tiempo Jesucristo sería alzado, llevado, elevado para ser recibido por una nube en su ascensión al Padre, para ser coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Últimamente ese es el lugar a donde Jesús se va a ir, y que ninguno de ellos podrá venir con él. En unos 6 meses, más o menos, estamos en la fiesta de los tabernáculos, esperando la fiesta de la Pascua. En unos 6 meses, más o menos, se le logrará a esta gente poder arrestar a Jesucristo. No será en la fiesta de los tabernáculos, sino en la fiesta de la Pascua. Pero 3 días después de ese arresto, 3 días después del sacrificio pascual, no le hallarán, no verán su rostro más, no podrán mirar al Cristo resucitado, no verán que ascenderá al cielo cuando sea elevado para ser recibido por la gloria de Dios. Desde entonces, el Hijo de Dios, en la misma forma que se fue, está en los cielos, sentado a la diestra de Dios, gobernando soberanamente sobre todos sus enemigos, que han sido puestos por estrado de sus pies. Pensemos en la advertencia que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en esta declaración. Los que le buscan para arrestarlos, los buscarán, pero no lo hallarán. Vendrá ese tiempo cuando ya no va a ser posible hallar a Jesucristo, aún en el sepulcro que lo pusieron después de haber muerto y que lo cuidaron por soldados romanos. No va a estar, pues ellos no podrán hallarlo. Los apóstoles, menos Judas, le verán al Cristo resucitado, incluso hablarán con él, le tocarán, pero estos líderes
no más. Cuando murieron los apóstoles y todos los que creyeron en Jesús pudieron estar en la presencia de Cristo, pero la advertencia es para estos líderes: nunca más le verán, solo verán el fuego consumidor del Cordero de Dios. El amor y la gracia es presentada en el presente mientras hay oportunidad. Y ese es el mensaje de estos versículos. Es una advertencia. El hermano Brandon leyó en el Salmo 95, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Para estos líderes endurecidos de corazón y para Judas Iscariote, quien participaría voluntariamente con ellos para entregar a Cristo, ese presente era la única oportunidad que ellos tenían para rendirse a Cristo. Porque más adelante no lo hallarían. Más adelante no lo verían. Más adelante no van a escucharlo. Hay personas que creen que la salvación la puede esperar los últimos 2, 3 minutos de su vida para decir, ok, ahora sí voy a recibir a Cristo. Esto es tratar de escapar del infierno con una mentira. Hoy es el tiempo de buscar del Señor. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy, si todavía puedes escuchar su voz, responde a Él. En la providencia del Señor, aquí hay una iglesia. En la providencia del Señor, aquí en este púlpito, hay un predicador que está preocupado para que escuchen la voz de Dios. Y te advierte, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de responder. ¿Por qué? Porque va a llegar el día cuando ya no vas a escuchar la voz de Dios. Cuando ya no va a ser hallado el Señor. Puede llegar el tiempo que ya no tengas los recursos que hoy tienes para escuchar este hermoso mensaje. El recurso de los hermosos pies que vienen anunciando la paz del Evangelio. Piensa en esto. ¿Qué es lo más terrible que le pueda suceder a un incrédulo? Lo más terrible en toda su vida es no tener acceso a la predicación del Evangelio. Es el haber removido los predicadores de a su alrededor, de haber quitado los hermosos pies que vienen anunciando la paz del Evangelio. La salvación es una respuesta a la predicación. Sin la predicación no oirán. Y si no oyen, no van a creer, pues la fe viene por el oír y el oír la palabra del Evangelio, la palabra de Cristo. Si no has escuchado la necesidad del arrepentimiento, si no has escuchado la advertencia de que necesitas arrepentirte, no has escuchado el Evangelio. Jesús hace aquí una advertencia para que lo busquen por motivos correctos y dejen la hostilidad contra Él y se arrepientan de su pecado de incredulidad. Todo este tiempo, 3 años, enseñando una y otra vez, dando testimonio por señales y milagros, y todavía están cerrados en su idea de que Él es un impostor.
necesitan entender que esto es una advertencia. Y necesitamos nosotros en nuestros días entender que la advertencia continúa vigente para todo aquel que no se ha entregado a Él, para todo aquel que no le ha recibido. Hoy es el día de salvación, para que honres al Hijo, para que no se enoje y perezcas en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Oh, mi hermano y mi hermana, nuestra prédica tiene que tener un sentido de urgencia. No es para esperar para mañana, es hoy. Hoy es necesario advertir, hoy es necesario llegar con aquellos amados, seres amados, y dejarles saber qué tan crítico es venir a Cristo, qué tan urgente es, qué tan necesario, qué tan importante, como si estuvieras en una casa y de repente se encienden llamas. Tienes que buscar a esos seres queridos y sacarlos de ahí. No lo vas a hacer con, vamos a ver, ¿quieren considerar salir de la casa? No lo vas a hacer con palabritas así. Vas a ir con un sentido de urgencia. Te tengo que sacar de aquí. Sigamos con la invitación que hace nuestro Señor Jesucristo en los versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Durante la fiesta de los tabernáculos se traía en procesión un instrumento, un recipiente de agua, y lo usaban para derramar el agua como símbolo de bendición divina de Dios, como símbolo de bendición, para recordar el agua que habían recibido el pueblo durante 40 años en el desierto, y también dándole las gracias a Dios por el agua que ha suplido a sus tierras para sus cosechas. Jesús utilizó este acontecimiento como una lección gráfica para hacer una invitación alzando la voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estas palabras nos recuerdan de la conversación privada con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? En capítulo 4. Pero también nos recuerdan de la profecía de Isaías, capítulo 55, que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. 3 palabras claves hay aquí en esta invitación: sed para sedientos, ven a Cristo y toma el agua. 3 palabras claves, sencillas, en esta invitación. Y es muy importante que entendamos que cada una de ellas tiene una profundidad
que pudiéramos estar el resto de nuestros días estudiándola y postrándonos ante Él por lo grandioso que es. Sed, el que tiene sed, el que solamente el agua le puede saciar. Esta es la figura de una persona en el desierto que no tiene recursos para tomar agua. Y es precisamente lo que pasó con los israelitas cuando salieron de Egipto. No tenían para tomar agua, pero apareció la roca. Y en la roca hay fuente de agua. Y encontraron agua por medio de la roca. Y Jesucristo aquí se presenta como esa fuente de agua. Ven a la fuente. Tú que estás sediento, que cualquier otra bebida, aún la bebida del mar, la bebida de las aguas amargas, no te van a satisfacer para nada, incluso te van a enfermar. Ven donde está el agua de manantial puro para que puedas tomar agua que salte para vida eterna. Ven a Cristo y beba. Beba, aquí habla de aquello que es necesario para nuestra salvación. Venimos porque estamos sedientos, porque necesitamos verdadero encuentro con nuestro Creador, porque sabemos que nada en esta vida puede satisfacernos. Venimos a la fuente que ha sido dirigida por medio de la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, la fuente autorizada donde podemos obtener agua verdadera. Y es ahí que cuando tomamos esa agua, recibimos el perdón, recibimos la salvación, recibimos el conocimiento de aquel varón que descendió de los cielos y se hizo como uno de nosotros para propiciar nuestros pecados, para ser Él el que nos sustituye con nuestra condenación. Él recibe el castigo de nuestra condenación. Así que aquellos que tienen sed, aquellos que están sedientos, vengan a Cristo. Esto es muy importante, hermanos, porque muchos no están sedientos, están satisfechos con sus fuentes propias de aguas, con sus estanques de agua. Están muy satisfechos con sus formas de vivir y no tienen sed. Ya han probado muchas diferentes y dice, me sabe igual cualquiera de las aguas, me sabe igual. Oh, ruego que en este día la sed verdadera sea producida en ti y puedas decir a este mundo, quédate con todo lo demás, yo necesito a Cristo, dame a Cristo, quiero beber agua de verdad que va a satisfacer mi salvación de una vez y para siempre, y voy a poder estar tranquilo, contento y gozoso que verdaderamente este hombre que es Dios también, verdaderamente es mi Salvador. El alma sedienta y necesitada siente el impulso de acercarse al Salvador para beber sin reservas. Es decir, recibirá la salvación eterna que Él solamente ofrece. Lo mismo que comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Esto que pasó en el pasado
el profeta Isaías profetizó 600 años antes de Cristo. Juan todavía está escribiendo y todavía no ha escrito el Apocalipsis. Lo va a escribir unas décadas después. Dice en Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la esposa, refiriéndose a la iglesia, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Oh, hermano, hermana, el amor de las almas debe de avivar el celo en cada uno de nosotros. Esta es la única invitación oficial autorizada para llevar al resto del mundo, para que conozcan que son salvos solo por gracia, solo aquellos que son sedientos y solo aquellos que son salvos por gracia reciben bendición eterna como un río que fluye completamente en todo tiempo y nunca deja de ser. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A esto, regresando con los del pasaje, a estos insatisfechos y verdaderamente necesitados, Jesús les promete satisfacción total. Nunca más volverán a tener sed. Qué interesante el contexto de esta invitación, porque Jesucristo lo está haciendo con personas que no están siendo buena gente con Él. Lo están buscando para matar. Están buscando de qué manera van a poner un plan para llevarlo, para arrestarlo. Está en un ambiente hostil. No es fácil. Mas, sin embargo, en ese ambiente, Jesucristo se levanta y alza la voz para hacer una invitación de un carácter de gracia, solamente de gracia. Esta es agua que brota perpetuamente, porque surge de un manantial que se convierte en agua, en manantial para vida eterna. Quiere que escuche la palabra, ven y beba, sin nada de qué avergonzarte, sin nada que tengas que traer. No necesitas el dinero, no necesitas traer nada contigo, solamente que tengas sed y puedes tomar gratuitamente. Para una explicación de lo que significa de su interior correrán ríos de agua viva, no necesitamos ir lejos. No necesitamos ir porque estamos en el mismo texto, lo explica. Número 1 dice que estos ríos de agua viva provienen de la Escritura, de una promesa de la Escritura. Y aunque no existe en el Antiguo Testamento un pasaje específico que diga letra por letra lo que dice acerca de los ríos de agua viva, sí la idea principal aparece numerosas veces. Encontramos las aguas que brotan de Sión como bendición y sanidad en símbolo de salvación. En Proverbios, en Ezequiel, en Zacarías y en Isaías. Jesucristo en el libro de Éxodo es la roca eterna que brota agua para saciar la sed. Las muchas aguas en el Antiguo Testamento están en conexión como el símbolo del Espíritu de Dios, quien se movía
sobre la faz de las aguas en el principio. El que recibe la bendición se convierte, el que recibe el agua, el que recibe la bendición se convierte por la gracia soberana de Dios en canal de aguas para muchos ríos de agua viva que fluyen, agua, simbolismo de salvación, simbolismo de sanidad, sanidad para las naciones, en canal de bendiciones abundante para otros. Y número 2, Juan mismo interpreta este pasaje en el versículo 39, atribuyéndolo al derramamiento del Espíritu. Versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu de Dios es el consolador que estaría en cada uno de los que creyesen en Él. El Espíritu de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, es a quien se le atribuye la obra de la regeneración, tanto a los creyentes del nuevo pacto como a los creyentes del antiguo pacto. Es por medio de Él que recibimos el entendimiento para conocer la verdad, despertar nuestras conciencias a la convicción de pecado y nos lleva al arrepentimiento, nos abre nuestro entendimiento para ver la gloria del unigénito Hijo de Dios, para creer en Él. Esto es poner nuestra confianza en Jesús, y es quien nos santifica, obrando en nosotros fe, amor, esperanza y gracia. Él es quien nos consuela y nos guía. Y todo esto para el que cree en mí, dice el Señor Jesucristo. El que viene a Él sin nada que ofrecer. Ahora veamos cómo reaccionaron todos los grupos que estuvieron reunidos aquí cuando escucharon tanto la advertencia de nuestro Señor Jesucristo como la invitación. Punto número 3, la reacción. Leemos versículos 40 al 53 y el versículo 1 del capítulo 8. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, perdón, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Versículo 47. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre
si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Hermanos, hermanas, no pensemos que Cristo vino a traer paz a este mundo. El efecto de la predicación del Evangelio trae de por sí división. Mientras algunos se reúnen y son añadidos a la iglesia de Cristo, otros van a rechazarlo, van a ir en contra de él. Aquí en esto que acabo de leer hay 5 grupos en este pasaje que les invito para que analicen conmigo cada uno de estos grupos para que pueda usted identificarse en alguno de ellos. Primer grupo, los que creyeron. Estos son los que dijeron verdaderamente, este es el profeta, este es el Cristo. Versículos 40 y 41 al principio. Estos son los que se cansaron de la falsedad, de la incongruencia de los líderes de Israel y procedieron a creer, examinando toda la evidencia que había frente de a ellos del hombre que estaba lleno de gracia y de verdad. Notemos que ellos no fueron invitados a hacer una profesión de fe, ni algún rito en especial, sino que afirmaron sencillamente y verdaderamente, este hombre es el profeta, refiriéndose a la profecía de Moisés, que habla de uno mayor que él, un profeta mayor que él, que iba a venir. Y este hombre verdaderamente es el Cristo, el Mesías, que todo el Antiguo Testamento está enfocado en esa persona, en ese personaje que había de venir. No sabemos si este grupo tuvo fe salvífica, quiere decir si verdaderamente ellos fueron salvos, pero sí podemos decir que ellos creyeron en ese momento y pudieron reconocer que Cristo, que Jesús de Nazaret llenaba los requisitos del profeta, gran profeta y del Cristo que es el Mesías. Otro grupo, el segundo grupo, lo vemos al final del versículo 41 y 42. Ellos lo rechazaron diciendo, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Lo niegan, prefieren seguir ciertas reglas, pero no van a la fuente para hacer una sencilla pregunta. Jesús, ¿dónde fue que tú naciste? Simplemente están asumiendo que es de Galilea, por tanto, tuvo que haber nacido en Galilea. No sabían que él había nacido en Belén. Este grupo se conforma con algunos detalles para poder rechazar toda la visión o todo el mensaje y no buscan lo completo. Ellos no están para creer, sino para rechazar. Se apresuran a contradecir y poner objeciones, y su propósito no es entender lo que ellos creen necesariamente, sino hacer dudar a aquellos que sí creen. Ellos pueden mostrar grandes conocimientos bíblicos, pero los mismos les sirven a ellos para torcer las escrituras para su propia perdición, porque terminan rechazando. Tercero, los hostiles
Ellos reaccionaron con disensión y oposición y querían arrestarlo ya. Versículos 43 y 44. Estos se oponen con gran sentido de venganza. Quieren silenciar a Jesucristo. Dan mucho por cumplir los caprichos del corazón. Hay que callarlo ya. Ellos no ven más allá de sus razones huecas e injustas para ocasionar dolor y muerte a los demás. Estos son los que justifican su pecado con cosas que parecen tener sentido, como dice el Proverbio 14:12. Hay caminos que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El cuarto grupo fueron los alguaciles, los policías del templo, que vinieron impresionados, quienes se les fue dada la orden de arrestar a Jesús, pero cuando llegaron a Jesús se pusieron a escuchar y dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Versículo 45 y 46. Y se regresan con las manos vacías. Los impresionados de un modo profundísimo por la forma que hablaba Jesús, no solamente estaban en ese éxtasis de wow, sino que tuvieron la valentía de confesarle a sus superiores: no lo pudimos traer porque nos impresionó demasiado. Pero lo que no vemos en ellos es un acercamiento a Jesús. Hay mucha gente que se impresiona con la sana doctrina, pero se quedan en la emoción, se quedan en la impresión de la emoción y ya de ahí no buscan más. Y el último grupo son los líderes religiosos, los que están en autoridad reaccionando con regaños para los alguaciles, con menosprecio al pueblo porque lo ven de menos por no saber la ley, y avergüenzan a uno de ellos mismos, quien les pide justo juicio, a Nicodemo. Los que se sienten superiores a los demás, estos son los líderes religiosos, regañan a los policías del templo, quienes vinieron impresionados por cómo habla Jesús. Ellos menosprecian al pueblo porque ellos no entienden la ley como ellos la entienden y ridiculizan con altivez a uno de sus propios líderes, al que vino de noche a ver a Jesús en el capítulo 3. Una de las cosas buenas que podemos rescatar de aquí, aparte de que algunos sí creyeron, es la reacción de Nicodemo. En el versículo 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Algo bien simple, con mucho sentido, a lo mismo que los líderes religiosos le dijeron: tú estás mal, tú te estás pareciendo a los galileos también, te quieres ir con ellos. Hoy te ruego que hagas lo mismo, que cuestiones con la misma pregunta que está haciendo Nicodemo. Despójate de todas las ideas que no te permiten reaccionar como una persona razonable y analiza quién es este hombre. Óyelo de él mismo y ve por ti mismo qué es lo que ha hecho. Atiende a lo que él dice que quién es, esto es su identidad,
y analiza lo que ha hecho, esto es su obra. Ellos no estuvieron dispuestos a hacerlo, pero Nicodemo sí. ¿Y tú estás dispuesto a ver la evidencia abrumadora de la identidad de quién es este hombre y su obra que ha hecho, que ha logrado de salvación sobre la tierra? Volvemos al principio. ¿Es acaso un impostor este hombre? ¿Es acaso un mentiroso? ¿O es quien dice que es? Y por lo tanto necesitamos escuchar quién es Él y ver la evidencia que nos ha dado para entregarnos a Él. Esperando ver cómo cada uno se vuelve hacia Él. Y no como estos hombres que cada uno se fue a su casa, como que aquí esto no tiene lugar para nosotros. Qué triste que nuestro Señor Jesucristo ya no estuvo en medio de ellos. Ya no escucharon la voz de Jesús. Hoy, en forma de conclusión, hemos visto 3 realidades del Evangelio: la advertencia, la invitación y la reacción. La presentación del Evangelio advierte, invita y demanda una respuesta. ¿Quién es este hombre que hace muy clara la advertencia? ¿Quién es este hombre que hace una invitación tan extensa y provoca la reacción de todos? ¿Quién es este hombre? Él es el Alfa y la Omega. Él es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el príncipe de paz, el admirable consejero, el todopoderoso, el anunciado por los profetas, testificado por los apóstoles, el amado de Dios, el gran profeta, quien revelaría que Él es la razón de todas las cosas creadas. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él es el amado de Dios, el puro príncipe del cielo que descendió para propiciar con su propio cuerpo los pecados de aquellos que le recibieron. Él se ha sentado a la diestra de Dios, llevando un solo sacrificio suficiente para siempre en sí mismo. Este amado de Dios heredó un nombre que es sobre todo nombre. Él es el Señor Jesucristo, amo y soberano de todas nuestras vidas. Escuchen hoy su voz, escuchen su buena noticia. Mire a lo lejos, mire los hermosos pies que vienen a acompañarte con la buena noticia. Hay paz, en Cristo verdaderamente hay paz. Deja de escuchar el falso evangelio de cómo puedes con tus propios esfuerzos ganarte el cielo. Deja de escuchar de cómo puedo yo vivir mi mejor vida ahora, de ser próspero y de dejar de sufrir. Deja de confiar en la tradición protestante o católica que no te puede asegurar nada fuera de las Escrituras. Pero hoy te das cuenta que vives como si Dios no existiera. Hoy te das cuenta que hay un vacío en tu corazón, que no tienes paz, que la palabra de Dios no mora en ti. Quizás te identificas con uno de estos grupos que no creyeron. Hoy es el día de salvación. Hoy estás escuchando su voz y demanda una respuesta para Él. No te estoy diciendo considera el evangelio. No te estoy rogando que corras a Cristo, que corras por tu vida, que corras en arrepentimiento a Él. El evangelio
es un mandato de Dios para obedecer a su Hijo, el Señor. El que tiene sed, venga a Él y tome agua. No endurezcas más tu corazón. Atiende hoy su voz. ¿Estás esperando traer algo para Él? ¿Para ser aceptado por Él? ¿Estás esperando cambiar un poco? ¿Dejar algo de ti? No esperes más. El Señor te quiere como estás. No traigas nada. Él no te está pidiendo nada. Simplemente ven a Él. Nada en tus manos traigas. Simplemente aférrate a la cruz de Cristo y entiende que Dios solamente va a estar satisfecho en la obra que hizo Cristo en la cruz. Ríndete a Él, entrégate a Él, pero hazlo hoy. Corre a Él, arrepiéntete de tu vida de pecado y Él te hará descansar. Él te purificará y llenará tu vida de agua que salte para vida eterna. Bienaventurados todos los que en Él confían. Buen Dios, te adoramos y te exaltamos por tu gran evangelio. Gracias, Dios, que ha sido claro y extenso tu llamado en esta hora. Yo te ruego por los corazones que han sido impactados por este mensaje, para que cada uno de ellos deje todo lo que está aquí y se rinda a ti, diciendo: dame a Cristo. Oh, destrona nuestro autogobierno, destrona nuestras ideas de quién es el Hijo de Dios y haznos de forma sobreabundante conocer a Cristo de acuerdo a las páginas de este libro, para que descansemos en paz. Gracias, Señor.